Hola, ¿cómo están? Muy buena noche para mis dos estimadas estudiantes que se encuentran en este curso de taller de lenguaje. Bueno, en vista de que estuve esperando a la otra niña porque ya una pues había enviado la excusa que no podía existir hoy, entonces voy a permitirme a explicarles el, el producto que tienen para entregar. Entonces, el próximo producto que es algo muy simple, pero que sí necesitamos profundizar muy bien, es el análisis de un texto argumentativo. Entonces, para el análisis de este texto argumentativo es importante tener unos conceptos claros, básicos, que permitan hacer el análisis de una forma correcta. La estructura de un texto argumentativo como tal está formado por la tesis, por los argumentos y por la conclusión. Cuando nosotros hablamos de tesis, es la posición que tiene el autor frente a una temática. Entonces, es como el punto de vista, mi opinión. Si yo quiero hablar, por ejemplo, dentro del tema los embutidos, yo voy a decir una tesis. Por ejemplo, puedo estar diciendo que los embutidos son malos para la salud porque propician la obesidad. Esa es mi tesis y es muy personal y muy respetable. Si ustedes observan la extensión de la tesis no es mucha. ¿Por qué? Porque una tesis siempre va en forma de una oración con sujeto, predicado, verbo, complemento y ya. Y está manifestando una posición frente a una temática. Luego de que se manifieste esa tesis, y ustedes tienen que mirar dentro del artículo que van a analizar, por lo general y en el artículo que lo van a hacer, la tesis está en el primer párrafo. El primer párrafo es el párrafo introductorio. Esto no quiere decir que todo el párrafo introductorio es una tesis, no. Busquen dentro de ese párrafo introductorio la tesis, o sea, la posición que tiene el autor frente a ese tema. Cuando ustedes ya la hayan ubicado y se den cuenta que esa tesis es en forma de una oración, puede ser enunciativa, afirmativa o negativa, ya saben cuál es la tesis. Ahora, ¿qué viene después? Después de que yo voy, identifico la tesis, tengo que mirar qué argumentos me están apoyando esa tesis. Entonces, seguimos mirando los siguientes párrafos y vamos ubicando. Para este producto no tienen que ubicar sino argumentos de autoridad y argumentos de ejemplo. Cuando nosotros hablamos de un argumento de autoridad, hacemos referencia a una entidad, a una persona que no solamente tiene el conocimiento, pero que también ha investigado sobre eso y tiene la formación pertinente que le da ese título de autoridad para poder defenderla. Entonces, es muy fácil identificarla. Por lo general sale la Organización Mundial de la Salud, el DANE, el doctor, el investigador, ¿sí? Por eso se llaman de autoridad. Alguna empresa conocida a nivel nacional e internacional, todos esos nos sirven de autoridad. Y eso es lo que van a buscar ustedes dentro del texto. También hay otros argumentos que se llaman de ejemplo. Esos argumentos de ejemplo tienen que ser generalizados. ¿Eso qué quiere decir? Que son conocidos aquí en Raimundo y todo el mundo y hasta la Patagonia. Son ejemplos que todo el mundo ha visto y conoce. Entonces, por eso llaman que tienen que ser argumentos de ejemplo generalizados. Entonces muestran, en días anteriores analizábamos un texto de los estereotipos femeninos y masculinos. Y mirábamos como ejemplo que los cuentos infantiles generan los estereotipos masculino y femenino. ¿Por qué? Entonces mirábamos el papel de las madrastras, ¿cierto? Generaron un estereotipo, por lo general todo el mundo que la madrastra tiene un adjetivo calificativo de perversa, de mala, ¿cierto? Pero también había algo en particular. Las niñas que eran rescatadas porque no podían por sí solas, siempre esperaban a su príncipe azul que la rescatara, y en el cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja, veíamos que ella no se pudo defender sola del zorro, sino que tuvo que venir un leñador para salvarla, que la bella durmiente del bosque tuvo que ser salvada por su príncipe azul,
que Blancanieves y los 7 enanitos era una joven linda, bella, con un montón de dones y cualidades, pero que era feliz haciendo las labores del hogar. Entonces, esos son ejemplos que van a apoyar la tesis. Entonces, ustedes deben también mirar qué ejemplos van a apoyar esa tesis que ustedes ya han identificado. Y finalmente, al párrafo final, no, a veces no todo el párrafo final es la conclusión. La conclusión siempre tiene que ir encaminada a la tesis que se ha mirado y se ha formulado. ¿Sí? Por eso hay que ser muy detallista y leer muy bien esa parte final del párrafo. En ocasiones, la conclusión puede ir en una sola oración, también dentro de un párrafo. Entonces tenemos que leer muy bien y tener muy pendiente, mire, la base de todos estos textos argumentativos, la columna vertebral y todo gira es en la tesis. Si nosotros nos equivocamos en la tesis, probablemente nos vamos a equivocar en la elección de los argumentos. Por ello es importante tener en cuenta cuál es la tesis y estar segura y mirar si esa tesis, esa opinión de ese autor del texto la ha defendido con unos buenos artículos a través del cuerpo del trabajo, el cuerpo del texto, para llegar a una conclusión que nace de la tesis. Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, este ejercicio que ustedes van a hacer, no tienen que hacer ninguna conclusiones de parte de ustedes, no, por favor. Esto es solamente de identificar en ese texto que están analizando la tesis, los argumentos y la conclusión del autor de ese texto que ustedes van a leer. No es la conclusión de ustedes. Aquí no hay nada subjetivo, todo es objetivo. Prácticamente este se convierte como un ejercicio de copia y pegue. Copia y pegue cuál es la tesis. Copia y pegue cuál es el argumento. Eso sí, por favor, me clasifican los argumentos. Me dice argumento de autoridad, copia y pegue. Argumento de ejemplo, copia y pegue. Conclusión, esta es la conclusión. Y así es el análisis que van a hacer. Entonces, ustedes en el trabajo, en el texto que les voy a enviar, también hay un argumento, hay un texto analizado ya como ejemplo para que ustedes se puedan guiar con el que viene. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en consultarle. Me escriben, por favor, al foro académico y con mucho gusto estaré dispuesta. Sin embargo, también a profundidad les voy a dejar el enlace de otro video, de otra tutoría, en la cual también es la misma temática y fue explicada pues con más ejercicios porque había más personas que estaban participando, habían personas con las cuales habíamos podido hacer el ejercicio, eso será una tesis, no será una tesis, y entonces pues yo las invito para que vean estos dos videos. Entonces quedamos así, no siendo más por el momento, queda este video y queda el que les voy a compartir, que tiene más actividades para que ustedes puedan profundizar esta temática. Bueno, entonces nos vemos la próxima tutoría. Que pasen buena noche. Chao.